Buenos días, Dios te bendiga en este ya jueves 26 me parece, sí, de enero. Vamos rápidamente al capítulo 25 del primer libro de Samuel. Vamos a leerlo y analizarlo. Dice David y Abigail. Empieza con luto este capítulo, dice que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Entonces el capítulo empieza con la muerte del profeta Samuel, el último de los jueces, de hecho, cuando él termina la época de los jueces y empieza con Samuel. De hecho, fue él mismo el que inauguró la época de los reyes, con Saúl como primer rey. De hecho, que es interesante que este Samuel le toca ungir a los dos primeros reyes, tanto a Saúl como a David. Entonces, muere, descanso en paz Samuel, y lo llora todo Israel. De hecho, tuvo una vida muy, no tan solo una vida muy bendecida, ¿verdad? Llena de paz y tranquilidad, sino muy honrado. Incluso cuando murió, dice que lo lloró todo Israel. Muy pocas veces han llorado por una persona. De hecho, cuando muere Saúl y sus hijos, nadie lo llora. Entonces, y se levantó David y se fue al desierto de Parán, ¿verdad? Eh, Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, que tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba desfilando sus ovejas en Carmel. Ahí todavía creo que es Israel todavía. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb, ¿verdad? Entonces aquí parece da a entender que David ve a esta mujer, ¿verdad? Y dice que era muy hermosa. La verdad que no se sabe quién escribió este libro. Tendré que investigar. Sí, bueno, hay personas que se dedican a estudiar mucho la Biblia, no tan solo la Biblia, los 66 libros que tiene, sino también escritos eh, de la cultura judía, que nos pueden decir quién escribió este libro. Samuel lo escribió en el primero ni el segundo libro que lleva su nombre. Fue otro profeta que fue uno de los profetas durante el reinado de el rey David. Eso sí me acuerdo, pero no sé exactamente cómo se llama, no me acuerdo, sí sé, pero no me acuerdo. Pero fue durante la época del reinado de David que se escribió estos dos libros. Entonces, eh, la mujer esta, Abigail, era muy hermosa. De hecho, me llamó mucho la atención. ¿Por qué se centra tanto en David como en Abigail todo el capítulo 25? Todo el capítulo 25 trata de eso solamente, ¿verdad? Pero bueno, la mujer tiene marido. Y dice que era del linaje de Caleb. De hecho, recuerden que solamente, creo que fueron 3 personas, de todos los que de Egipto, solo 3 personas entraron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida, no sé si sepan eso. Que los que sí sé que salieron de Egipto fue Josué y Caleb. No me acuerdo si hubo un tercero, pero no más que esos. ¿Verdad? De todos los que salieron de Egipto, no más de 3. No creo que haya ido que haya habido 3 personas que entraron a la tierra prometida. Y todo el pueblo que entró a la tierra prometida nacieron en el desierto. No nacieron sus hijos de esos que salieron de Egipto. No, la mayoría, de hecho no todos, la gran mayoría de todos ellos fueron muertos en el desierto. Pues entonces, vivió David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada, en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto tus jóvenes que en tus ojos, porque hemos venido un buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David.
Entonces mandó David a unos jóvenes para que, recuerden que en este punto 600 hombres lo acompañaban. O sea, no tenían nada que ganar, no tenían ni idea de cómo salir. De hecho, recuerden que estos 600 hombres estaban enfermos, tenían muchas deudas, no tenían salida en su vida. Y acompañar a David era lo único que se les ocurría hacer. Entonces, mandan a estos jóvenes. Dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no se oyen de su... Aquí entonces lo que pide David es como una recompensa, puesto que estas personas estaban en el desierto, donde hay merodeadores, donde hay asaltantes, donde hay muchos peligros con esos animales, hay osos, hay leones que puedan atacar tanto a las propias ovejas como a los pastores. ¿Verdad? Entonces, David, bueno, estaban aquí cerca, a lo mejor había un animal peligroso, un oso, y los espantamos y no le hicieron nada a tu gente. Entonces David como recompensa pide por esos favores algo de comida para ellos, ¿verdad? Entonces Nabal se niega diciendo, pues yo no te pedí eso, yo no te pedí que los cuidaras, no te voy a dar nada. Versículo 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, síguense cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Aquí, como dije, ya tenía 600 personas consigo, ¿verdad? Todos hombres. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, y aquí David envió mensajeros del desierto que se los a nuestro amo, y él los ha zaherido. Zaherido, una palabra que no se usa mucho en nuestro lenguaje. Tendré que buscar qué significa zaherido. Entonces dijeron a Abigail, ¿verdad? Que David envió por una recompensa por haberlos cuidado en el desierto y no le dio nada. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. Y nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Entonces, como le dije, en el campo hay muchos peligros, incluso otras personas que se dedican a asaltar a los, a los que están en el campo, para llevarse las ovejas, incluso matarlos para no dejar evidencia. Verso 16. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexione y ve lo que ha de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces aquí dan aviso a Abigail, la mujer, la señora de la casa, ¿verdad? La patrona, y y dice que era una mujer de entendimiento, o sea, que era prudente, que sabía cómo conducirse, ¿verdad? Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y los cargó todo en asnos. Aquí recordemos que este Nabal era muy rico. Dice que tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. ¿Verdad? O sea, era un hombre muy muy rico, muy hacendado prácticamente, sin contar cuánta tierra tenía. Dice, hoy tampoco contaron cuántos años tenía ni nada de eso. Pero bueno, entonces Abigail tomó su precaución, ¿verdad? Tiene que cuidar al marido. Entonces, eh, va a, va con comida, ¿verdad? Con una recompensa, porque lo que pedía David no era dinero, sino algo de comer.
dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró su marido Nabal. Entonces él es escondida porque se ve que Nabal no le va a dejar. Entonces lo que hizo Abigail fue darle todo eso, todos los animales cargados de comida, y los envió con los criados, y luego fue ella. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente van a guardar todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Llega Dios a los enemigos de David y aún le señala: de aquí a mañana todo lo que fuera suyo no dejar con vida ni varón. Entonces aquí me parece muy interesante cómo el propio David se niega a hacerle mal a Saúl, ¿verdad? Se niega rotundamente a tocarle un solo pelo a Saúl, pero no se niega a matar a la casa a Nabal, a su casa, lo cual es muy interesante. ¿Por qué de esa manera? O sea, ¿por qué no toca a aquel que lo persigue, aquel que le ha hecho mal, que le desea mal? ¿Y por qué no le perdona o simplemente ignora lo que le hizo mal, que simplemente no le quiso pagar su salario y nada más eso? Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra. Y echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. ¿No acaso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal? Porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Nabal, por cierto, significa insensato, algo así. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos todos los que procuran mal contra mi Señor. Aquí entonces esta Abigail está pidiéndole perdón prácticamente a David por lo que hizo su marido, que no le quiso pagar nada por cuidar a su gente, ¿verdad? Y a lo que él tenía. Y ahora se presenta que tu siervo ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que sigan a mi Señor. Entonces le da los 200 panes, los coros de vino, las ovejas guisadas, la medida de grano tostado, todo lo que tenía. Se lo da. Dice: yo te ruego que perdones a tu siervo esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor peleará las batallas de Jehová, y mal no se en ti en tus días. Me parece muy interesante. ¿Quién era? ¿De dónde era Abigail? O sea, si pertenecía a... Bueno, de hecho sí pertenece al pueblo de Israel, porque dice... Por lo menos Nabal sí. Porque Nabal era descendiente de Caleb, pero Abigail quién sabe. Versículo 29 dice: aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de medio de la palma de tu onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que he hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo.
Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendito tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Entonces aquí acepta David tanto la recompensa, o sea, la comida y los asnos, y y, y bueno, la disculpa por parte de Abigail, en nombre de su marido. Porque vi Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído. Le dijo: sube en paz a tu casa, mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Entonces aquí David, bueno, acepta la comida de los asnos y le dice: vete a tu casa, ¿verdad? Yo me voy para el desierto otra vez. Abigail volvió a Nabal, y aquí que tenía banquete en su casa como banquete de rey. El corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba borracho, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después que hirió a Nabal y murió. De hecho, es muy interesante esto. Recuerden, ya David iba a matar a Nabal. Recuerden que David es un siervo de Dios, ¿verdad? Entonces aquí David no le toca un pelo a Nabal, pero Dios mismo mata a Nabal. Dice, y 10 días después que hirió a Nabal y murió. O sea, de esta manera iba a ser muerto Nabal. Pero me parece interesante por qué se puso tan mal. Dice por la mañana cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refiere a su mujer estas cosas. O sea, que fue cuando David le dio la comida y se regresó. Y desmayó su corazón en él, se puso muy triste y se quedó como una piedra. Pareciera como si él supiera que ya de esta manera iba a morir. Yo le iban a matar, ¿verdad? Y su mujer evitó que lo hiciera, entonces de esta manera murió. Mm, pues entonces, no sé, no quiero buscarle cosas más a esto, no sé que no sé si la cosa. Entonces, verso 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibió de mano de Nabal, y ha perseverado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Y después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Me parece interesante porque, bueno, en aquella época la gente acostumbraba a tener muchas mujeres. Incluso recuerden que más tuvo, creo que fue el propio Jacob, ¿verdad? De donde salieron los 12 hijos, creo que fue el que tuvo más. No, el que tuvo más fue Salomón, ¿verdad? Pero bueno, Dios no permite eso, ¿verdad? La desobediencia del hombre ocasiona eso, ¿verdad? Pero recuerden que incluso Abraham tenía varias mujeres, no nada más tuvo a Sara, tenía muchas concubinas Abraham, creo que hasta 5, creo. Pero entonces en aquella época era no es que estuvo permitido, sino que era común. No era permitido eso, era muy común, incluso propio David. ¿Y qué pasa con David?
que Dios mismo le quita a todas sus mujeres y le deja solamente una, a la Betsabé, y es el que uno se queda, cuando se termina. Entonces aquí toma ya, incluso no sé por qué hace esto. David dice, él estaba casado con una princesa, estaba casado con esta, eh, ¿cómo se llama? Mical, ¿verdad? David estaba casado con Mical y tomó otra mujer. De hecho, en un punto de su reinado tenía las dos mujeres en su palacio, ¿verdad? Pero bueno, entonces David toma a Abigail por mujer. Y los siervos de David, verso 40, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella, diciendo, David nos envió a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó y inclinó su rostro a tierra, diciendo, aquí tu sierva, que será conocida para los pies de los siervos de mi Señor. O sea, David acepta esta Abigail acepta el trato, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ainoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Y bueno, me parece muy interesante porque da mucho detalle de esta Abigail y no de esta Ainoam. De hecho, tomó varias más. De hecho, eh, cuando llega el rey, toma otras 5 más. Entonces aquí menciona a otra mujer, Ainoam de Jezreel. ¿Verdad? Entonces aquí toma otra. Y no da, de hecho, no da absolutamente ningún detalle. Bueno, solamente dice que era de Jezreel. Eso es todo. Me pareció muy interesante recordar a ver quién fue la mamá de esta Salomón. Me acuerdo que cuando se llega a Betsabé, no, perdón, era Betsabé, creí que esta Ainam era mamá de Salomón, todo fue Betsabé. Me acuerdo que cuando David toma a Betsabé por su mujer, tanto Abigail como Mical, esta misma Ainam, se le van de la casa. ¿Verdad? Entonces también tomó David a Ainoam, llama por sus mujeres. Y tenía otra tercera ya, de hecho, como dije, cuando se vuelve rey y regresa a Israel, manda a traer a Micael. Entonces son 3 mujeres y toma otras 2 luego. Ya como rey toma otras 2. Y aparte Betsabé, porque solo había dado a su hija Micael por mujer de David. Aquí está el asunto. Entonces ella tenía a Abigail como su mujer y se entera que Saúl entrega a Mical, su mujer hasta ese punto, a Palti, hijo de Lais, que era de Gali. Entonces, pudo haber sucedido esto, que escuchó Saúl que David tomó otra mujer y entonces a su hija la da a otro. Entonces David escucha que Mical, su ex, ya está con otro, entonces agarra a otra mujer, entonces tiene 2. Pudo haber sucedido eso, que Saúl, como vio que David tenía otra mujer, entonces le da a su hija a otro. Bueno, y ahí termina el capítulo 25 de segundo Samuel. Vamos hasta ahí para continuar. Entonces, conoce a Abigail eh, y la hace su mujer. Luego conoce a otra, a Ainam, y también se queda con ella. Entonces, eh, bueno, me parece interesante porque da mucho detalle de dónde era Abigail, quién era su marido, a qué se dedicaba, y casi nada más de esta Ainhoam, nada más de dónde era, y ya.
Pero bueno, eso es todo. Déjame tu comentario si quieres que toque algún punto, algún tema específico. Si quieres que te salude en algún video. Si quieres no sé, si quieres que te conteste alguna pregunta, déjame en los comentarios. Dios te bendiga.